otra vez. Bienvenidos después de unas super vacaciones Casi a Té un con mes. Heridas. Joyas. Sí, hacía falta. Y bueno, estuvimos un poco hablando a ver qué podía ser interesante para retomar estas vacaciones. Y al final coincidimos en que podría ser una muy buena opción hablar un poco de un tema que está muy a la orden del día, del que se habla mucho, del que hay mucha gente interesada en hacerla, en poder hacerla, en tener los protocolos que permitan hacerla, y es hablar un poquito sobre los injertos en sello. Quisimos hacerlo un poquito así en directo también para si tenéis alguna duda o alguna aportación que podáis darnos, también participar un poquito, aunque los directos no sean muy fuertes. Ayer Bueno, también pusimos ayer sí, para que hicieras preguntas y también las iremos respondiendo, porque hiciste un par que son bastante interesantes. interesantes, no sabía. El gatito de Rubén va a participar también en los injertos. Es que está muy mal, no lo puedo hacer, ¿no? Es que está marica y hay que tenerla vigilada y claro. Ya formará parte de Té con Heridas. Pondremos su nombre aquí abajo. Con heridas de gato. Hablemos de injertos y de gatos. Venga. Bueno, Porque yo quiero saber las preguntas también. Luego Sí, ahora después las diremos. venga. Empezamos un poquito explicando en qué consiste la técnica, en qué heridas es necesario o es adecuado hacer este tipo de... Venga, va, empezad vosotros, que yo me está moderando. Estoy moderando, dije. Estoy moderando. Ya solo pasa a las preguntas. Bueno, en principio es una técnica que es verdad que se ha sobre todo popularizado mucho en España o también supongo que en Latinoamérica por Elena Conde, la dermatóloga que vive en Madrid. Y yo creo que es una técnica muy útil que al principio a lo mejor asusta un poquito o da un poco de reparo hacer, pero que puede ser muy útil para el tratamiento de muchos tipos de heridas, de diferentes tipos de heridas, y que nos ayuda a cicatrizar estas lesiones que a lo mejor son muy complejas y que nos cuesta mucho que avancen o que por la etiología que tienen, pues unos injertos puedan facilitar mucho su cicatrización. Y al final es eso, una técnica que se puede hacer, no importa que sea tampoco en quirófano, se puede hacer en consulta, aunque sea estéril, y nos puede ayudar mucho en eso, en la consulta misma, que el equipo de enfermería pueda hacer una técnica que yo creo que es bastante interesante. Es una fascinación que hay ahora, ¿no? En los injertos en sello Sí. lo hacen tan sencillo, es tan sencilla que da esas ganas, ¿no? De conocer la técnica y tal. Lo que es lo que comentabas, al principio da mucho miedo porque, claro, estamos cogiendo un trozo de algo y nosotros, que enfermería no está acostumbrada a hacer injertos ni a hacer cirugía menor, ¿no? Entonces te encuentras gente que por ejemplo, en Canarias hay personas hay gente muy buena, ¿no? Y hay cursos especializados en Andalucía y esta gente está súper acostumbrada a hacer quistes, ¿sabes? Y esto, entonces eso los tienen por la mano y cuando dices, bueno, aquí haremos así, ¡pup! Y lo pones, pues claro, dicen, vale, yo hago cosas más difíciles, ¿no? Claro, pero el enfermero así, yo, vosotros, pues venimos de, como mucho, de brillar en el hacerlo, ¿no? Y da mucha curiosidad, ¿no? Es decir, hostia, ¿y esto? A ver qué voy a hacer, qué voy a liar. Y al final es una técnica bastante sencilla, lo que pasa es que da mucho reparo y es difícil de emular en un laboratorio, porque estoy hablando, es difícil emular en un laboratorio. Pensar que yo, por ejemplo, hace poco hice un curso en el que cogía cerditos y patas de cerdo, ¿no? También lo hace Miguel Ángel, por ejemplo, y tal. Y en otro curso lo hice con tomates. Y ni con esas, no llegas a hacerlo igual. O sea, es que no he encontrado la manera exacta de que parezca un injerto. Es que Lo nosotros, que tienes que hacer es meterte. sí, Es que nosotros lo hicimos en el curso vuestro con Miguel y Carmen, y con las manitas de cerdo al final la piel es tan dura que no se asemeja tanto a la piel humana después, porque parece que cuesta más de lo que después cuesta en la realidad. Pero también creo que es una técnica que una vez tú ves hacer a alguien, es decir,
un enfermero la hace delante de ti, te explica paso por paso lo que ir haciendo, es una técnica realmente muy fácil y que después yo no creo que haya que tenerle miedo en ningún caso, sino que simplemente tú ves hacerlo y ya está, y directamente Yo creo que vas a también, ello. debido al nombre, a injertos, parece que tiene que ser algo, pues eso, tipo injerto que se hace en quirófano por Claro. plástica, por ejemplo, y al final te da un poco de rechazo, un poco de reparo, incluso a los médicos muchas veces les cuesta que un enfermero haga esta técnica, porque parece que es como tema de eso, un injerto típico. No, y se cree que tienes que hacerlo en un quirófano o algo así, y al final lo haces en consulta. Y que es algo Necesitas peligroso. higiene y una esterilidad, mantener una cierta esterilidad, pero es que sigue siendo una herida. Entonces ahí no vas a necesitar esterilidad. Y en la zona de injertos es donde vas a intentar estar más limpio, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que empezaría con la pregunta que hay en el chat, que yo me parece que es muy correcta para empezar a hablar de injertos, ¿no? Yo creo que Daphne iba a decirlo, ¿no? No, ¿ves? ¿Ves ahí? Moderadora, por favor, No, moderadora. ¿ves? ¿Ves? Yo no lo veo, lo tengo muy lejos. Ah, es cosa. Cosas del Eh, directo. ULAC, ¿no? ULAC 25 dice, soy residente de EFIC y quiero formarme en esta técnica, lo cual la formación de esto también se tendría que hablar. Lo he visto hacer unas cuantas veces, que es lo que hablaba, ¿no? Que una vez ya lo ves, pues ya lo haces. Y dice, quiero implantar un protocolo en el CAP de referencia, ¿cómo podría hacerlo o instaurarlo? Qué buena pregunta. Sí, porque al final es lo más complicado. Qué buena y tan complicada de Porque- responder. ¿Cuál es el proceso que podemos realizar como enfermeros para conseguir instaurar esta técnica en una primaria? Hay veces que sí que he oído, porque... Bueno, más o menos el proceso, o sea, nosotros estamos en ello, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que también ha ayudado a que lo hagan, porque el protocolo ha rolado por muchos sitios. Al final empezó con Elena Conde, esta lo compartió a Miguel, Miguel lo comparte todo, entonces tú lo coges, haces un protocolo según... lo primero que tienes que hacer es coger el formato del protocolo típico de tu centro o de tu área. gerencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía que coger el protocolo de Elix. Pues protocolo de Elix, venga, pum. Después de ahí, claro, tú al elaborarlo, tienes que hablar de las contraindicaciones, material que necesitas, todo, necesitas un montón de cosas en ese protocolo y detallarlo muy bien, con imágenes, o sea, una descripción muy completa. Una vez has hecho eso, lo tienes que presentar a la dirección. Es decir, mira, esto es lo que necesito, o sea, esto estaría muy bien. Necesitaremos un médico que diga que sí a la administración, ¿no? de medicación y luego simplemente introducirlo como cartera de servicios, que esta es la parte más complicada de la historia, que esté dentro de la cartera de servicios del centro, pero hay que meterlo por la zona de cirugía menor. Es que yo creo que si ya está instaurada cirugía menor en el centro, es mucho más fácil poder conseguir tener este protocolo. Sí, porque hay centros que no hacen o no tienen cirugía menor y ahí a lo mejor es más complicado. Pero si ya en el centro tienen una zona de cirugía menor, pues al final es como incluir otro servicio dentro de esta área. Y ya te facilita el empezar a hacer esta técnica en el centro. Porque a veces pasa eso, que al menos en Mallorca no todos los centros hacen cirugía menor o no tienen un área específica para hacerlo y a lo mejor son un poco más reticentes. Pero... Aunque tengo que decir, en mi opinión, que realmente no debería ser tan complicado poder realizar la técnica, porque al final... No, pero son protocolos, son papeleos siempre. Pero a veces ni siquiera tener realmente como un protocolo que es necesario, yo sé que sí, pero si no, simplemente lo que necesitas para hacer la técnica, ahora después lo hablaremos, pero la puede hacer enfermería perfectamente, lo único que necesitas es que el médico te paute la aplicación de mepivacaína o lidocaína, lo que utilices, porque es la única medicación que vas a administrar. Claro, en este caso sí que necesitas una pauta médica que te diga, vale, puedes poner esto, pero lo demás es una técnica que puede hacer enfermería y si estás formado y tú crees que estás capacitado para hacerlo, que no vas a hacer ningún daño al paciente, ¿por qué no? Yo tengo mi pauta, así como tengo mi pauta para hacer una sutura,
Sí, pero entre comillas, pues están realmente... protocolizados. Pero piensa que el injerto en sello es algo que no está en la cartera de servicios. Entonces sí que tiene que entrar dentro de algún sitio, ¿no? Entonces, a nivel público, sí que te piden que si vas a hacer una actuación como un injerto en sello, que puede ser positivo, que lo hagas dentro de qué cosa, ¿no? De qué ofreces, qué marco lo que ofreces. Entonces hay que meterlo por cirugía menor. Y por ahí seguramente entra. Y luego hay que pasar al departamento legal, a la gerencia, que le den el visto bueno a la técnica. Y entonces, si ya lo tienes hecho todo, ya puedes empezar. Pero claro, lo que hay que convencer es que esto sea parte de... Si no es muy difícil, a nivel público al menos, que te lo acepten así como así, que también a veces hay sitios donde lo hacen así, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en el X sé que si no lo hacemos de esta manera, no será. No, es que al final, o sea, tienes que pasar todos los protocolos y el papeleo para que se Eso. pueda meter. Bueno, al Tienes... final... No, iba a decir moderar un poco, en el sentido de, vale, habéis explicado cuándo hacemos los injertos en sello, qué se hace con los injertos en sello, pero no hemos dicho realmente cuándo podemos hacer estos injertos en sello, en qué tipo de heridas podemos hacer estos injertos. Esto, Andreu, lo tiene clarísimo. Bueno, en principio, a no ser que haya ninguna contraindicación, todas las heridas son aptas para poder hacer injertos en sello. Incluso a veces se dice que aunque no estén totalmente limpias, con tejido de granulación, aunque tengan esfacelo, no estén ligeramente infectadas, se puede poner el injerto, que aunque no prenda, sí que ayudará a mejorar a reducir el dolor, mejorar la cicatrización y también a limpiar, digamos, un poco la zona. Yo siempre, es verdad que prefiero que esté limpia, o sea, que esté con tejido de granulación para que sea un tejido óptimo para que prendan todos los injertos. Pero bueno, incluso también, que esto lo vi ayer, se usan los injertos en sello en personas que tienen vitíligo, pues se hacen injertos en sello de una zona donante con melanocitos que están en la epidermis para que en la zona que tiene el vitíligo Empieza a reparar, ¿no? empiece a reparar y aparecer otra vez los melanocitos en la zona. Curioso Aunque eso. es Sí. importante también decir que aunque no tengamos un lecho óptimo y que nuestros injertos no prendan, aunque no prendan, nuestra herida se va a beneficiar de estos injertos, es decir, nos va a ayudar a reducir el dolor, va a favorecer la neoangiogénesis, así que realmente si creemos que tenemos una herida que puede beneficiarse de los injertos, aunque tú sepas que a lo mejor estos injertos no van a prender, pues hay que hacerlos. Yo creo que la indicación clave sería úlcera granulosa sin signos de infección, porque si no es un fracaso absoluto, o aquella úlcera que está sucia, o en cualquier situación, con biofil o no, lesión dolorosa. Sería agranulación sin infección o lesión porque al final el injerto a ver, yo ahora abogo, ¿vale? Pero no la utilizaría para todo, al menos de No. opinión propia, ¿eh? Porque creo que es una técnica que al final deja una marca, ¿no? En la persona y que para estar injertando así a lo loco, teniendo la manera de limpiar primero la lesión, dejarla granulosa y luego injertar, o si hay dolor, entonces en cualquier situación. Porque como el dolor lo frena todo, con el injerto lo frena el dolor enseguida, pues no sé, yo creo que para mí esas son unas dos indicaciones. Luego seguramente hay gente que injerta otras cosas, ¿no? Hombre, al final no es eso, no, ni se tiene que injertar todo, ni se tiene que no injertar nunca. Al final, por eso es lo ideal hacer un protocolo para ver en qué tipo de heridas, o sea, no, porque tampoco no nos vamos a poner a todas las heridas que vienen un desgarro, no vamos a hacer un injerto. Hombre, lo que sería un desastre para la industria, porque se dejarían de usar Sí, apósitos a tutiplé. Y también una pregunta que nos hicieron ayer era en el pioderma, a ver si se podían hacer, si se deberían. Que también es una de las heridas que, sobre todo por el dolor también, puede ser ideal hacer los injertos. Pioderma y Martorell son las dos típicas
donde los injertos son... El problema de la pioderma es que tiene que tener controlada la etiología, Sí. si no nada. Tiene el Aquí primer- hablamos del contexto en que esta fascinación por los injertos tiene que venir respaldada de que tú ya has tratado toda la lesión con etiología. O sea, no tiene ningún sentido ponerte a hacer injertar a saco y que no se trate con compresión, no se rescolarice, ¿sabes? O sea, se pierda un poco la historia. Sí, al final, sobre todo con el pioderma es eso, o sea, controlar la inflamación, o sea, controlar todo y después injertar. No el primer día que te venga a consulta, pues ya decir, mira, un pioderma lo injerto. Porque si no, te hará otra úlcera con pioderma. En donde cojas el Injerto. el Entonces al final injerto. va a tener dos. ¿Y podemos injertar a todos los pacientes? Es decir, ¿podemos injertar a paciente que está tomando Sintrom, por ejemplo? Una pregunta también que se suelen hacer mucho en las formaciones. Pues mira, mi primer injerto, fuera de lo que viene siendo el X, ¿vale? Mi primer injerto fue a una señora con un úlcera de Martorell, con tejido de granulación, pero lo hice más bien porque yo pensaba que eso iba a ayudar mucho con el dolor, ¿vale? Y lo primero que fue ponerle, y esa señora iba con el X. Iba con el X, o sea, iba con ella con una OCOT, ¿no? Una COP de estos de directos. Entonces, claro, yo llamé a Miguel Ángel bajando la escalera mientras iba a buscar la mepivacaína. Le dije, Miguel Ángel, ¿qué tiene tal? Y me dice, no pasa nada. Tú coge el aginato para hacer coagulación. Tú piensas que vas a coger epidermis y dermis superficial, por lo cual el sangrado sigue siendo el mismo. Y como mucho vas a un poco más. Pero es que no es tan profundo como para provocar un sangrado masivo. No estás haciendo no vas hacia un hueso ni a lo loco. Solo vas a coger superficial. Como mucho te va a sangrar. ¿Qué iba yo? Cagao, ¿vale? Con mi pinza, mi bisturí y una botella de ácido tranexámico, de anchafibrina en ese momento. Y entonces cogí, iba con la botella, lo cargué ahí, ¿sabes? Y yo ahí con las cosas, el aginato por un lado, y estoy preparado, ¿sabes? Pincho, vino la doctora, ¿puedo? Sí, venga, inyecta, pum, cosas así, ¿no? Anestesia, que eso fue curioso porque era de las pocas veces que anestesiaba, pero bueno, ahí va. Y entonces fue aquello, ¿no? Coges una pinza, tú temblando, tú con el bisturí, cortas, vas ahí, injertas, bueno, una historia. Al final, todo con toda la emoción del momento, 6 injertitos. Y la lesión era enorme, ¿vale? Si vieras cómo era la mierdecilla de herida, o sea, lo que yo injerté era esto en comparación con la herida, porque yo a la sexta ya era tanta emoción Que ya te bastó. de nervios que dije, por hoy, Ya basta. tanto Me tú siento como yo hemos satisfecho. acabado, ¿sabes? Yo creo que ella he hecho todas las emociones necesarias por hoy, fue así. Y dije, ya no hago más, ya otro día te injerto otra vez. Pero a las 12 horas le dejó de doler. Una mujer que iba con un dolor brutal. Brutal. Dejó de doler y donde había hecho esos pequeños mierdijertos, todo lo demás empezó a cicatrizar. Fue una pasada, pero claro, la lesión limpia, tratada de la etiología, antiinflamada, limpia, sin biofilm, sin nada, tiró para adelante. Pero ya digo que yo creo que no hay miedo, pero puedes ir, da igual si es con anticoagulantes y tal. Yo no sé qué contraindicación absoluta hay aparte del pioderma. No, en este caso lo que... Bueno, en úlceras tumorales, Sí. en lesiones Claro. que no se puedan... Muchas las recomendaciones en este caso lo que dicen es que conviene mirar un INR antes de hacer la técnica, pero no hace falta ni suspender Sintrom ni nada. Simplemente hacer un INR a ver cómo está y los niveles que tiene y punto. Y se acabó. Y si está bien, adelante a hacer la técnica. ¿Vale? Y después, para el tema de la técnica, hay gente que utiliza diversos materiales. ¿Vosotros qué soléis utilizar?
porque existe el punch, hay gente que coge con una aguja y retira la piel para poder cortar directamente con el bisturí. ¿Qué soléis hacer? A mí, o sea, las veces que lo he hecho, bueno, lo hicimos juntos, empezamos con el punch, digamos, a marcar la muestra, después con unas pinzas estirar y cortar, pero los injertos que cogíamos con ese punch servían entre poco y nada. Eran Porque el pequeños, diámetro era muy pequeño. y sí, no nos iba muy bien. También el punch era un diámetro muy pequeño y no iba muy bien. Y al final lo que nos fue mejor es con pinzas y bisturí directamente. Pero es verdad que si tienes un punch de diámetro adecuado, yo cuando lo he vuelto a repetir, haces el circulito con el punch y después te es muy fácil coger con la pinza y retirar. Lo que es verdad que después siempre dices, ¿hasta dónde llego de profundidad? Porque muchas veces, esto es algo que yo he hablado con compañeros, cuando ves que alguien ha injertado, por ejemplo, yo veo los injertos así redondos, como que parece un tranchete de queso, alguna compañera ha dicho esto, claro, yo realmente los hago súper finos, a mí me quedan como una capa súper fina, y después coloco directamente sobre la herida, estirando así para que quede aplastada. Pero yo lo hablé esto con compañeros, a ver hasta dónde llegaban, y realmente va a depender de la profundidad que tenga la herida. Si tú tienes una lesión más superficial, realmente el injerto tiene que ser pues más superficial. Si después la herida es un poquito más profunda, ya a la hora de coger el injerto y apretar con el punch, pues un poquito más de fuerza para que el injerto sea un poquito más profundo. Esta sería la cosa. A mí me gustan más las pinzas por eso, porque controlas como más, ¿no? La profundidad del bisturí, del bisturí, ¿vale? Entonces, no sé, lo que te da la pinza es el injerto. O sea, no hay mucho más. Entonces, también es verdad que yo no he probado punch, no sé exactamente cómo... Mira, A Anita lo mejor también. es más fácil. Nita también Acá viene a saludar. ¿Has visto? Es que esto de té con heridas y mascotas hay que ponerlo. El punch, no sé, no lo he probado. O sea, si decís que saca más es más fácil de sacar. Me Pero queda yo más bonito también, pero puede ser, sí. No me salen como lágrimas. Con Sí. el bisturí te sale como una lágrima, ¿no? Que es como una tira. Así. Y que con el punch te sale como más así, redondito. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay veces que si lo coges con pinzas, como que patina. Si tiene la piel muy tersa, patina y es complicado. Por eso sí que es verdad que hay gente que dice que lo que hace es pincha la piel con una aguja, estira para atrás y corta el injerto, que es otra opción. Sí. sí, sería la opción. Pues, si las pinzas te patinan, a lo mejor es otra manera de traccionar la piel para cortar mejor. Qué curioso, así coges con la subcutánea y lo levantas, ¿no? Sí. Claro. Yo Entonces, no lo he probado, pero sí, sé que... Y bueno, después, vosotros a la hora de anestesiar, si tenéis una lesión muy, muy extensa que necesitéis muchos injertos, ¿lo hacéis por fases o anestesiáis todo ya directamente? yo como por fases, o sea, anestesias, haces injertos, luego vuelves a anestesiar y así. Claro, yo en el primer injerto que hicimos, como era una lesión tan grande, yo pasaba pena de decir, pues mira, voy a hacer todos los abones, porque bueno, cuando tienes que anestesiar lo que haces son abones, como cuando haces un man-touch. Digo, no sé si hacer todos los abones porque me va a perder el efecto de la anestesia. Y al final dijimos, bueno, lo probaremos, le comentamos a la paciente, si en el momento que vayamos a coger el injerto tienes dolor, nos avisas y volvemos a anestesiar. Y claro, yo pasaba pena de esto, de decir, no sé si me va a bastar o si va a ser suficiente el tiempo que voy a tener para poder injertar y que la anestesia me siga haciendo efecto. ¿Sabes qué te quiero decir? Que al final Sí, fue bien. Sí. Aguantó bien. yo creo que tarda, ¿eh? En volver a volver a notar. Sí. Y al Suficiente final, como para hacer injertos, ¿no? al final fue bien, es decir, era una lesión muy extensa, pusimos todos, anestesiamos todo, hicimos todos los sabones y fue muy bien, la verdad. Si no, lo haces en etapas también, o sea, un día una parte, o al final el hecho de solo haber hecho un par de, ¿sabes? Una herida, un tercio rellenada,
hace que luego el resto ya empieza como a pitizar, porque realmente, ostras, yo me he encontrado con situaciones así de que has puesto 3, bueno, el primero puse 3 así mal montados para quitar el dolor solo y al final cicatrizó la herida. Bueno, lo ideal sería que cada vez que haces un injerto lo hagas pegadito a la otra y vayas rellenando, ¿no? La herida. Pero bueno, supongo que depende también de tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es quitar el dolor, a lo mejor te sale a cuenta pues ir poniendo un poco repartido. Por todo. Yo tuve un caso en el que le hice el injerto con un biofilm, ¿vale? Que tenía biofilm y tal, entonces tenía un dolor localizado en una zona de la herida. Solo, y eso era dolor, vamos, dolor que cada vez que pasabas no podías tocar nada, ¿no? Y yo tuve un injerto en el que puse así en una zona donde le dolía muchísimo y dejó de doler, aunque se perdieron los injertos. No Aunque se prendieron en perdieron este los caso. injertos. Claro, es que esto es lo que dicen, que realmente aunque tú creas que el injerto no va a prender, pues realmente puedes hacerlo para que el paciente se beneficie de todo lo que le va a aportar Eso el es. injerto. De hecho, a nosotros, bueno, en nuestra paciente también hubo un par de injertos que se perdieron, pero la zona cicatrizó a la misma velocidad que el resto. Es decir, Sí, sí. aunque mejor que si prenden, pero a veces, aunque no prendan, igualmente el paciente se beneficia. Qué vergüenza, no me lo puedo creer. Estoy riendo porque la cara tuya es genial. A ver, péntate. Y yo, mira, fíjate, ¿sabes qué me pasó una vez? Hice un injerto, bueno, yo he hecho 5 en mi vida y ya no he hecho más. Hice uno con una cureta, fíjate qué tontería. Y solo cogí epidermis. Con la cureta, solo epidermis. Y porque era de herida superficial, ¿sabes? Y se perdió, a la semana se perdió el injerto, pero se curó la herida en 2 semanas después. Y debía Y llevar muchos meses de evolución. llevaba meses con compresión, con vendaje, todo tenía bien. Todo, pero era una de estas en campo de atrofia blanca, de estas que son un auténtico horror, porque son de estas que tienen pocos capilares, los injertos. Es que en esos casos a mí me gusta mucho. Incluso epidermis, o sea, coger cubreta y es que solo con EMBLA, sin pinchar. Le puse EMBLA, lo dormí y cogí cureta. ¡Plas! Y como era atrofia, las lesiones de atrofia blanca son muy superficiales en realidad. Y son así como muy puntitos rojos que van saliendo así. No sé cómo explicarlo ahora. Pues este tipo de lesiones, con ese manto de epidermis, podría Ya le fue ser bien. una alternativa, ¿sabes? Ya. Sí. Hombre, una No sé, alternativa a lo mejor que en Que- este caso sí que no necesitarías ni siquiera el médico que te pautara la metivacaína. exactamente. Además que estás haciendo como si te laminaras no sé, un Jamón. jamón, exacto. Sí, sí, con la cureta, tío. Sin usar, porque con la cureta no te puedes dar no puedes profundizar mucho, no sé qué tal. Y si sacas, ¿sabes? Solo epidermis, porque no sangró. De hecho, en lo que dije del vitíligo, se usa solo epidermis, o se intenta solo coger la epidermis, que usan otras técnicas un poco que yo no había visto nunca, Tío, y lo hacen así, para coger solo la epidermis y ponerla en la zona. O sea, sí, es muy curioso cómo hacen lo de los... sí, hacen como sí, con unas ampollas de succión, se hacen unas, no sé la palabra, Fliquenas. sí, como una aceitena y cogen solo la zona de la epidermis. Es curioso, Sí, yo no lo había visto nunca y me pareció curioso. no está muy bien pensado. Pero bueno, no sé, la forma así de la extracción super... Bueno, sí, es como eso, es coger la parte superficial en algunos casos. Sí, porque No al sé, y final, esas cosas podríamos hacer como una evolución en casos de injertos que no puedes tú hacer un injerto en sello porque requieres medicación. Esta técnica solo quitando epidermis. sí.
Venga, vamos a patentarlo. No, que patentado, pero a lo mejor es una alternativa, oye. Sí, no, y Sí, tanto, y tanto. ¿Y si la epidemia fuera la única que hace falta en algunos casos? sí. Y al final, yo supongo que cogiendo un poco más, o sea, cogiendo un poco más profundo, pues es según qué tipo de herida es más beneficioso, pero Mm. hay veces que solo con, de hecho, es eso, en vitíligo solo usan la epidermis. A Por ver, eso señores, os voy a centrar un poco que el tiempo pasa y no dale, dale. decimos, y no Han pasado decimos minutos. cosas. Sí. Vale, habéis hecho el injerto, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué cura ponéis? Un tul de plata y luego un fibra coloide más una espuma. Sí, claro. Y un crepe. Y nada de compresión. Pues, Ahora estaba flipando cuando os empezaba a decir, de plata, digo, ¿qué me está contando? No, al final es eso, o sea, un aginato mismo y sobre todo o lo que va muy bien es o compresión o también si puedes presión negativa pico. exacto. Nosotros, por ejemplo, le pusimos un pico a la mujer que injertamos la primera vez y fue súper bien. Es decir, la herida cicatrizó perfecto. Y al final es, sobre todo, que es una pregunta que también nos hicieron, los cuidados post injerto, es que el paciente, sobre todo los primeros días, reposo, es decir, que intente moverse poco si puede, compresión y bueno, la presión negativa también te ayudará a que los injertos prendan mejor y de manera más rápida. Otra cosa muy importante a decir es que en este caso, como menos manipulemos, mejor. Pongamos lo que pongamos, hay que dejarlo entre 5 o 7 días sin tocar, porque necesitamos que estos injertos prendan. Muy importante también decirle al paciente reposo, todo el reposo que pueda, e intentar, por ejemplo, si es en una pierna, mantener el miembro elevado. Pero lo más importante es el reposo para conseguir que los injertos prendan y no lo citamos hasta 5 o 7 días para abrir y a ver qué ha pasado con estos injertos, ¿vale? Pero no es hoy lo hago, mañana lo destapo, no. Como menos manipulemos, mejor. Cotul para evitar que el aginato levante los injertos. ¿O Los no? injertos. Yo lo Nosotros pongo. lo pusimos. El problema es que según el tool que pongas, a veces se te macera un poco. ¿Vale? Por eso es importante también poner un poquito de zinc en bordes, ¿vale? Pero yo después ya de la primera cura ya no pongo. Intento después quitar delicadamente, ¿vale? Pero en la primera cura sí y en la segunda ya no. Yo uso Tandac a veces. También. Interfase, aunque no me atrae mucho también porque no sé si hace que sea más fácil que se genere humedad, no sé. Lo que es interesante, que es un tip, es para evitar que no se te peguen a los injertos, ponerles PHMB Para antes de despegar. la retirada. Mm, Empapar el aginato en PHMB y dejarlo 5 minutos. sí. Es Eso O sí. que sea, al final es según tu estrategia. O sea, puedes no poner nada, pero tienes que tener en cuenta que a la hora de retirar el aginato tienes que ir con cuidado, porque se te puede haber pegado y te puede llevar todo. Pero si lo haces como te has dicho, con PHMB, por ejemplo, pues ya lo puedes hacer sin nada y sabiendo cómo quitarlo bien sin que el tejido salga dañado. Ya que cada vez lo hago más, esa técnica, porque veo que realmente hace que los aginatos salgan sin problemas, sin llevarte la costra que estabas ahí cultivando, ¿sabes? Es interesante, sin duda. y que lo citáis esto, 5 o 7 días, ¿no? Para volver Buena semana. a tocar. ¿Y la zona de los injertos? Pues yo si veo que no le duele, hago así con el ojo, miro, levanto el aginato pero sin levantarlo literalmente, porque ahí sí que se ha pegado, en plan, Sí. ahí sí que se ha pegado, ¿sabes? Y se ha pegado en plan muy, muy pegado, es su costra. Y yo miro los bordes, no hay eritema, ni lo levanto para qué. Pero es que ya en la primera cura
casi siempre yo ya me lo he encontrado realmente cicatrizada la herida con la costra, y una vez decides quitar el alginato, pues realmente ya está. Yo ya al aire. Yo le Porque recorto, ¿sabes? cicatrizan muy bien. Es verdad que a veces sangran un poco, o sea, cuando haces el injerto enseguida, con el alginato a lo mejor a las 20 minutos tienes que cambiar el alginato porque está empapado. Pero después nosotros lo dejamos eso, una semanita y controlando y la verdad que muy bien. Sí, la verdad que es muy interesante. Es una opción, otra opción más, ¿no? Sí, De tratamiento. Pero ya digo, yo creo que lo mejor es no manipular mucho, dejarlo ahí. Y las complicaciones de un injerto pues se van a ir a sangrado excesivo, cosa que es poco habitual, pero existe. ¿qué puede pasar? Y la infección del lecho de la herida, del lecho de la nueva herida. Sí. Y ya está, pero a veces por eso, mientras estás haciendo los cambios de injerto, ¿no? O sea, cuando estás haciendo los injertos y curando la pierna de abajo, o sea, perdón. La pierna de abajo, es como si hubiera la pierna de arriba. Hay una pierna, y en la cabeza hay una pierna y en las dos, bueno. O sea, es que llevo muchas horas ya, ¿eh? Venga. O sea, tú pones, mientras estás curando el injerto de abajo, ¿vale? Que ya has hecho tus injertos, a veces también he dejado un fomento hecho arriba. A veces, aunque no tiene mucha cosa. De micro o de PHMB, algo. Y luego ya le pongo el alginato y ya está para prevenir. Porque cuando hacen una semana de tratamiento, a veces me gusta hacer un fomento previo, ¿sabes? Incluso, mira, otra cosa que voy a añadir, ya que estamos en pluses. Fomento de microdalacin, de fomento de metamizol, previo injerto. Es un gran vasodilatador. En la zona... ¿En qué zona? En la zona de donde vas a injertar. Es un vasodilatador, tiene una absorción baja, pero por lo cual cualquier contraindicación de metamizol pues también la vas a tener en tópico. Y en el lecho, no sé si habéis fomentado alguna vez metamizol, yo lo hice una vez y flipé con la vasodilatación que provoca. Entonces piensas, claro, si vasodilata y le injertas, ¿sabes? Vas a hacer un poco más de... Vas a potenciar más la adherencia a ese injerto. Muy buen tip, Rubén. No hay la evidencia. ¿Qué te pasa? No hay evidencia. Ahora, y todo el mundo, ¡no! Pero si eso no está en la ficha técnica. Ya. Que ni de hecho el uso tópico Nadie no nos oye está, ahora. no está ni en la ficha técnica el uso tópico. No, o sea, pero bueno. Como si Yo no doy hubiéramos ideas, dicho nada. yo doy ideas Que esto se de cosas habló que se pueden hacer. en los últimos congresos en la SEGER fue, Pero sí. Cero hizo una ponencia sobre ello, sobre el uso de Claro, por eso no metamizol. es que lo hagamos a lo loco, está pensado. No, quiero decir, pero habló sobre eso, sobre su uso en heridas en lesiones dolorosas, el uso de metamizol tópico y que, bueno, que hay gente que ya lo usa y con buenos resultados. Que al Exacto. final es un... Y Aunque otra, está pensado para el dolor, ¿eh? Yo no lo he otra visto para cosita, el dolor. otra cosita. Como vamos a decirle al paciente que esté en reposo, ¿vamos a pautar algún tipo de medicación? Yo me resisto, hija. Yo, la heparina no. Que no le veo. Si va con compresión, ¿vale? No le veo, no lo veo. No hay evidencia que utilizar, bueno, quizás sí, pero no sé si no hay nada sobre eso, ¿vale? Pero un reposo de una semana podría provocar un trombo si ya va con compresión. Esa es mi pregunta. Las antitrombóticas se utilizan precisamente para evitar trombos en pacientes inmóviles. ¿Y si no le has puesto compresión? Claro, entonces si no has puesto compresión, a lo mejor te entiendo que sí, pero claro, no es un reposo Absoluto. absoluto, ¿no? Entonces, claro, ya por eso digo que yo sé que, por ejemplo, Elena Conde sí que hace lo de poner heparina, entonces lo hace ya, obviamente, ya tiene más experiencia, ¿no? Pero no, conociendo cómo funciona la compresión, no sé, no lo veo, ¿sabes?
Sí, a lo Que no mejor, estamos hablando de un injerto general, estamos hablando de un injerto... a lo mejor está hospitalizado pues, por, Cero riesgos. al final por protocolizar esto de estar en cama, pues te ponemos también la heparina. Pero al final de eso, a lo mejor los dos, tres primeros días es más de reposo, pero después el paciente también no va a estar una semana. Si el paciente es más o menos autónomo, no va a estar una semana en cama tampoco. O sea, No. no aguantará tampoco. Y es que estamos hablando de pacientes ambulatorios. Por eso. El contexto no es reposo total, porque, bueno, tampoco es en plan que hagan vida normal, hay que intentar eso, ¿no? Que decíais, pues un reposo relativo, pero ¿hasta qué punto meterle heparina a todo Dios? No sé, el riesgo que tiene eso, ¿sabes? Y al final, si pones compresión, si pones una TPN, etcétera, también ya ayuda a que al aprendimiento del injerto, que no se mueva, digamos, tanto. Por tanto, si se mueve un poco, quiero decir, tampoco es decir al paciente quédate en cama una semana sin moverte, porque tampoco le ve mucho sentido. Bueno, yo a uno de los pacientes que injertamos, después de injertarlo, me dice, bueno, me voy a casa, no sé qué, tal. Le digo, bueno, tienes que hacer reposo, no sé qué. Me dice, ¿cómo me voy andando? Digo, me parece que no has entendido lo del reposo. Al final tuvo que llamar un taxi porque se había venido andando a hacerse los injertos. ¿Cuánto Digo, tiempo era? por favor. ¿Pero cuánto andaba? Porque, claro, hablas de mucho tiempo. Acá sí, tenía que andar. Digo, me parece que no. Pero bueno, Ros, llevamos 43 minutitos. Yo creo que lo hemos hecho, hoy lo hemos hecho, ¿no? O Hoy si, pero se ha hecho súper corto esta vez. sí. O si Te lo alguien en juro, pero el. corto. No sé, bueno, hay 8 personas. Si alguien tiene alguna pregunta o Hola, lo que sea, 8 personas, una soy yo, hola. y otro a lo mejor soy yo. En serio. No sé. Hombre, claro, pero si es que no ves que hacemos así directo sin avisar. Es imposible. Bueno, Valeria, que siempre está pobre. tope. Un abrazo. Hay que invitarla. La quería hacer VIP, pero no sé Y cómo se hace. tanto. Hay que hacer bien. Valeria, te vienes un día con nosotros. Te apuntas aquí y te pones a hablar con nosotros. Bueno, que nos dejas hablar, ¿eh? Un poco. Bueno, nada, Ah, esperemos es tu cumpleaños. que haya sido. ¿Eh? Moderadora. ¡Oh! ¡Felicidades! Lo ha hecho Has visto que moderadora. hay hay gatos y perros en todos lados. Pues el próximo día que te invitaremos, Valeria. No te preocupes, tampoco. Cuando te vengas, te apuntas y te pones a tu perrito también. Claro, o sea, hacemos También, un aquí las té mascotas té invitadísimas. con mascotas. Té con mascotas. Mira, la siguiente será eso, té con mascotas. Y hablamos con Valeria, ¿qué os parece? Bueno, esperemos que hayáis, bueno, no aprendido porque tampoco hemos enseñado a hacer injertos, sino poder haber aclarado algunas dudas. Yo quería enseñar fotos, pero no ha ido bien. Has enseñado fotos, ya te ha bastado. Prueba. No, ya te ha bastado ya. No problema. Qué vergüenza. Ay, qué verdad. Nada, ojalá esta técnica podamos realizarla mucho más porque en enfermería estamos capacitados para hacerlo y ojalá luchemos para tener esos protocolos y consigamos que enfermería avance y poder llevar a cabo esto que tiene que ser un día a día nuestro cuando sabemos que puede ayudar a nuestros pacientes. Con cabeza. Exactamente. Que hay una cosa que se llama fascinación tecnológica. ¿Qué? Que decía Escudero, decía, hay una cosa que se llama fascinación tecnológica, ya por reflexión, ¿no? Y que parece que cuando hay algo nuevo, Todo el mundo... que no es nuevo, ¿vale? Ya lo entiendo, pero cuando hay algo así es como que todo el mundo va al saco, no nos olvidemos de la base. La compresión. No, la teología, Sí. la teología en general. Sí, porque al final, o sea, lo importante es saber, o sea, tener los conocimientos y después aplicarlo a la práctica. Conocimientos de la técnica y de la teología, es decir, saber de qué herida estás en este momento para poder aplicar la técnica de manera correcta. O sea, no hacer a todo el mundo injertos o a cosas que no deberían injertarse poner un injerto. Eso es. Simplemente. Exacto. Punto final.
Bueno, un abrazo a todos. Bueno. Y nada, si queréis darnos ideas sobre más temas o cosas interesantes, nos El escribís. próximo a lo mejor sí que puede ser con Valeria, si Si le apetece. se anima. Ella ya nos ha dicho que sí, Ha ¿eh? dicho que sí, Ha que dicho que sí, ya está. Valeria, ya te fichamos. Está apoyándonos, es más maja. Pues sí, Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos pronto en el siguiente En el siguiente. capítulo. Y cuando cuidaros mucho. hasta Adiós. luego.